Antes de comenzar, muchas gracias por acompañarme en este viaje y bueno, no lo voy a hacer tan largo esta pequeña intro, así es que empezamos el episodio. Adelante. Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de este podcast. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de autoterapia hecha podcast. Que bueno, emprendí hace 4 o 5 meses, no lo sé. En realidad no llevo la cuenta, pero que se me hace una forma increíble de compartir con ustedes todo lo que he aprendido en terapia. Cada tema, obviamente, que tocamos en este podcast es lo que hablamos en terapia, yo mi terapeuta, y también de lo que escucho en el día a día. Así es que antes de continuar, quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales y que me sigan en todas las plataformas y que por favor, recomienden los episodios, los temas que tanto les interesan y que hemos hablado aquí en el podcast. Si están escuchando en plataformas, por favor compartan y me etiquetan en TikTok o también me pueden encontrar en Instagram para que me etiqueten en su historia, en su post o lo que sea, pero háganme saber qué opinan de estos temas y de estos episodios. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Luisa? ¿Qué tanto lo postergaste? Sí, postergué este tema, pero fue por errores técnicos, ya lo tenía grabado, de hecho iba a ser un tema antes del que subí este último, pero bueno, por algo ha de haber sido. Así es que lo subimos en este momento. Y se trata ni más ni menos del apego evitativo. Aquí vamos a hablar o investigaremos de cuál es este patrón de apego, cómo afecta nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional y también pues algunas formas de abordarlo para poder sobrellevarlo y también si es necesario la ayuda o el apoyo de alguien profesional. Y pues nada. Vamos a empezar primero. ¿Qué es el apego evitativo? El apego evitativo, según el Journal Personality and Social Psychology, menciona que el apego evitativo es un patrón en el que las personas tienden a evitar la cercanía emocional y la conexión profunda en sus relaciones. A menudo, esto se debe a experiencias previas que pueden haberles llevado a temer la dependencia o el abandono. Ahora, mientras exploramos este tema, vamos a darnos cuenta de qué es, de diferentes fuentes, cómo es que lo abordan, cómo lo especifican y también pues cómo lo ven los expertos. ¿Y por qué estás hablando del apego evitativo? Porque mi terapeuta y yo, entre tantas sesiones que hemos tenido y de diversos temas que hemos hablado, en algunos resultó el apego evitativo. Me dio pues las características, me empezó a leer de qué tipos de apego había. Y cuando me empezó a hablar del apego evitativo fue como de, esta suena como mi personalidad, esta suena como a mis actitudes y esto es muy raro, creo que me siento demasiado identificada. Y fue muy raro, la verdad fue muy raro descubrir que tengo apego evitativo y creo que no soy la única persona. Hay muchas personas en el mundo que lo tienen, pero al menos en este caso a mí me sorprendió mucho el tener el apego evitativo. Jamás sabía que yo tuviera ese tipo de apego y siempre creía que era más bien una forma de protegerme y de cuidarme. Pero conforme lo hemos visto en terapia y lo vimos en esa sesión de qué tipos de apego existían, pues el apego evitativo fue el que más me hizo clic y el que más me resonó en muchas cosas, ¿saben? Que sí me ha costado tener el apego evitativo así mucho porque me da miedo el hecho de encariñarme con alguien y que al final se vaya esa persona y que yo me quede con un vacío, que me quede triste, que me quede sufriendo, que me quede con dolor. Y la verdad, yo no lo deseo a nadie. Es una de las cosas más horribles el hecho de que sientas que te van a abandonar, que ya no te quieren, de que ya no te valoran.
y que tú en tu defensa o en tu forma de protegerte lo que hagas es como alejarte de las personas, convencerte a portar fría o frío, ser menos expresivo con ellos, pero no dejarlos ir, ¿sabes? Y creo que es una de las cosas más difíciles porque queremos estar cerca de las personas, pero también nos da mucho miedo el hecho de quererlas o dejarlas entrar a nuestra vida a un nivel impresionante. ¿Y cómo la traduce o lo traduce el apego evitativo la National Institute of Mental Health? Bueno, señala que el apego evitativo puede dificultar la formación de relaciones saludables y duraderas. Jane Green es una autora y psicóloga, nos proporciona en un contexto un poco más profundo al afirmar que este tipo de patrón de apego evitativo puede surgir como una estrategia de defensa para protegerse del dolor emocional, pero a largo plazo puede generar aislamiento y también soledad, que es como les mencionaba. El hecho de tener apego evitativo, lo único que buscas es sí estar cerca de la persona, pero también no encariñarte porque te da miedo sufrir, te da miedo sentir dolor y te da miedo el hecho de ser vulnerable. Cuando conoces a una persona o dejas que entre una persona nueva o ya que conocías así de mucho tiempo, pero que la dejas entrar aún más a tu vida, es un tema delicado. Y no digo que no, pero es un tema que a todos nos pesa en realidad. A nadie le gusta sentirse vulnerable y que todos nos vean en una posición en la que tal vez nos puedan llegar a hacer daño. Pero creo que hasta cierto punto esta vulnerabilidad es sana porque nos hace ver de una forma mucho más real ante las personas. Es, digamos, una forma de dejar ver nuestra verdadera persona, nuestras verdaderas intenciones y nuestro verdadero ser. Y el hecho de estar con una persona con apego evitativo o ser una persona con apego evitativo es muy complicado porque no quieren que nadie los conozca para que nadie les haga daño. Y te lo puedo decir de primera mano. Por mucho tiempo, por mucho tiempo, yo me alejaba de las personas por esa cuestión de que, ay, no quiero que me hagan llorar, no quiero que me hagan sufrir, no quiero que me hagan sentir mal y por eso me porto así con ellos. O por eso soy de esa manera con las personas. Y duele mucho, ¿sabes? Porque en algún punto sabes que o eres consciente de que tú mismo o abonaste a que las personas se fueran. No, obviamente no eres el culpable en su totalidad de que se fueran, pero sí fuiste un abono para que eso sucediera. Hay situaciones en las que no tienes nada que ver, pero en algunas otras sí, porque tu idea de ser vulnerable, tu idea de dejar entrar a alguien o de quererle mucho sin pensar en las consecuencias, no lo permites. Y es un tema bastante complicado. Porque a veces me ha pasado cuando conozco a personas en un sentido romántico, comienzo a crear como mi método de defensa, pero es de una forma tan sutil. Empiezo a dejar aflorar el apego evitativo de una forma tan sutil que no me doy cuenta. Y eso llega a pasar varias veces. Y al final, cuando lo razono, sí es como de yo tuve algo que ver para que esa persona se fuera. Pude haber hecho algo más o los hubieras no faltan, ¿saben? Y cuando lo descubrí en terapia me ayudó muchísimo porque empecé como a identificar cuando era mi apego evitativo a cuando era realmente un motivo para ponerme de esa forma. Obviamente cada persona tiene su forma diferente de actuar y de accionar. Obviamente también de identificar su apego evitativo como también para poderlo trabajar, pero este es un tema más adelante se los va a tocar en este episodio. Un estudio publicado en el Journal of Personality of Social Psychology revela que las personas con apego evitativo a menudo tienen dificultades para expresar sus emociones y necesidades, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos en sus relaciones. Este patrón también puede afectar negativamente la autoestima y el bienestar emocional. ¿A cuántos de ustedes no les cuesta decir un te quiero, o recibir un abrazo, o dar un abrazo, sin estarte martirizando de que, ay, no, qué incómodo, ay, no, esto, no lo voy a hacer porque me voy a encariñar con esta persona? Mal, ¿por qué tenemos que esconder nuestras demostraciones de afecto? ¿Por qué tenemos que esconder nuestras emociones y necesidades? ¿Por qué nos da miedo decir, oye, dame un abrazo? Oye, necesito tiempo, oye, necesito tu atención. ¿Por qué nos da miedo ser vulnerables? ¿Por qué nos da miedo el hecho de mostrar lo que sentimos y decir lo que sentimos? Pues porque tenemos miedo a sufrir y los que tenemos apego evitativo es lo que evitamos, como ya lo dije muchas veces,
evitamos demostrar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos o lo que nosotros queremos en el momento. Si yo quiero un abrazo, antes me daba mucha pena decir, dame un abrazo. Porque decía, ay no, qué incómodo. Ay no, yo no lo voy a hacer, qué vergüenza. O me daba pena, cuando conocía personas, me daba pena decir, oye, Oye, yo necesito o yo quiero esto y esto y esto de ti, no sé si pueda ser posible o lleguemos a un acuerdo, pero estas son mis necesidades. y no busco que las satisfagas todas o que tapes vacíos que yo tengo de mis necesidades, no, sino que simplemente se llegue a un acuerdo para que yo me sienta tranquila exponiendo mis necesidades, como la otra persona se sienta tranquila y cómoda de ayudarme a cubrir esas necesidades, ¿saben? Antes sí me daba mucha pena por mi apego evitativo, pero de ahora que empecé terapia y que soy más consciente de este tipo de cosas, me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado muchísimo a identificar mis emociones, mis necesidades, mis límites y mis no negociables. Y poco a poco, no digo que es perfecto ni que ya esté al 100% con un apego seguro, que es otro tema, pero al menos puedo hacerle un poco más de contraste a mi apego evitativo. Ya no me pesa tanto muchas cosas y ya no me da tanta pena o ya no me siento tan vulnerable de una mala manera al menos demostrar mis emociones y demostrar mis necesidades, porque es lo más humano y lo más valioso que podamos hacer. Ahora, antes de adentrarnos en consejos profesionales, es esencialmente necesario que se entienda que el apego evitativo no es una sentencia definitiva. Es posible trabajar este tipo de apego y de transformarlo a un apego seguro cuando se tiene la guía perfecta o al menos que se está consciente de que existe un apego evitativo. Los profesionales de la salud mental, como los terapeutas y psicólogos o mi terapeuta, que les mando un saludo, pueden brindar herramientas efectivas para abordar el apego evitativo. Un consejo muy valioso es la práctica de la comunicación abierta y asertiva. Es aprender a expresar nuestras emociones y también nuestras necesidades de manera saludable, siendo esto muy esencial para construir relaciones sólidas y significativas, que era lo que ya les comentaba anteriormente. No se tiene por qué dar pena o vergüenza o lo que sea el hecho de decir, oye, siento esto, me hizo sentir de esta forma, o necesito esto, necesito lo otro, tú qué necesitas, tú cómo te sientes, etcétera. Deberíamos de quitarnos el tabú de que ser vulnerables o de que hablar de este tipo de temas es una niñería o es una bobada, porque en realidad no lo son. Y créanme que ha cambiado mucho, mucho mi perspectiva. Sí apoyaba que la gente demostrara sus emociones y todo. Ahora que lo hago por mí, que yo misma me digo, demuestra tus emociones, lo que necesitas, lo que sientes, realmente es la cosa más valiosa que pude haber hecho por mí. No puedo decir, y lo vuelvo a decir, que ya sea perfecta, pero al menos en este camino de autoterapia y de terapia y psicología y todo que he estado tomando últimamente, me ha ayudado mucho a transformar ese pensamiento. Otra estrategia importante es la terapia de apego, que se ha demostrado que es muy eficaz y muy, muy buena en la transformación de patrones de apego disfuncionales como apego ansioso, apego evitativo, apego mixto. Estudios revelan, o respaldados por el Instituto de la Salud Mental, han destacado la efectividad de enfoques terapéuticos centrados en el apego, como la terapia de apego basada en las emociones, que se abrevia ABEPS. Este tipo de terapias son un poquito más complicadas, pero por lo que sé, el hecho de empezar a transformar tus apegos de una forma lenta pero segura ayuda a que las personas comiencen a transformar, por ejemplo, en mi caso, mi apego evitativo a un apego seguro. O que al menos si estoy en un apego evitativo que pueda identificarlo y que no brinque a ser un apego mixto o un apego ansioso. Es bastante importante que de la mano de tu terapeuta pues lleves todos estos procesos y obviamente un acompañamiento perfecto para que puedas identificar pues en qué momento entra tu apego evitativo o en qué momento pues es realmente otra cosa. Además, la práctica de la autoconciencia y la autorreflexión puede ser transformadora. Tomarse el tiempo para explorar nuestras propias experiencias y comprender cómo han moldeado nuestros patrones de apego puede ser un paso importante hacia el cambio. Cuando descubres tu tipo de apego, se siente como una explosión o un baño de agua fría, porque identificamos o le damos un porqué o un nombre a todas esas actitudes. Y créanme que, por ejemplo, en mi caso, el apego evitativo viene de una consecuencia desde mi infancia. Y el apego se desarrolla desde la parte de la lactancia, es decir, de cuando mamá nos da pecho.
ahí es cuando empezamos a desarrollar un cierto tipo de apego, ya sea apego ansioso, apego evitativo, apego mixto o apego seguro. Es un tema bastante complicado y de hecho les voy a dejar recomendaciones en las descripciones de algunos podcasts que pueden escuchar donde se hable de ese tema, de dónde vienen los apegos o más o menos que les den ejemplos de dónde vienen los tipos de apegos. Pero realmente es muy curioso, ¿saben? Cuando me estaba explicando mi terapeuta que posiblemente mi apego vino de cuando yo era más pequeña en algún momento específico de mi niñez, fue como de, no manches, sí es cierto. O sea, yo viví eso, pero yo lo normalicé y lo aprendí como una forma correcta de convivir y de ser. Y ahora que soy grande, estoy viendo sus consecuencias y me está costando mucho. Fue un splash increíble, pero eso es un tema mucho más profundo que después tocaremos en otro episodio. Y bueno, en conclusión de este episodio puedo decirles que el apego evitativo es un patrón muy complejo que nos puede afectar en nuestras relaciones de amistad, de trabajo, amorosas, sociales, lo que sea. Sin embargo, con la orientación correcta o al menos con la conciencia correcta y el apoyo adecuado al momento de identificar o de empezar este proceso de transformación de un apego a un apego seguro, es posible transformar este patrón y además empezar a cultivar relaciones mucho más sanas y significativas. Cuando somos conscientes de este tipo de apego que tenemos, ya sea apego evitativo como en mi caso, o apego mixto, apego ansioso, el que sea, es mucho más fácil saber por dónde encaminarnos y saber en qué momento entra nuestra intuición, nuestros límites personales o nuestros apegos. Yo los quiero invitar a que de verdad investiguen un poco más de este tipo de apego. Yo les dije lo poquito que podíamos compartir en este caso del apego evitativo, porque sí es algo muy personal, ¿saben? Para poder identificar el apego evitativo sí tuve que indagar bastante en mi persona y en mis experiencias personales, familiares, y ese es un tema bastante delicado, pero que me ayudó realmente a identificar mi tipo de apego y que eso me ayudó a que pudiera empezarlo a trabajar de una forma sana para poderlo transformar, ¿saben? Yo los invito a que de verdad sigan indagando, sigan investigando, si quieren que lo hable yo en otro episodio de este podcast, de los otros tipos de apego o cómo identificarlos y ese tipo de puntos o de situaciones, con toda confianza déjenme en los comentarios, mándenme un DM o en todas mis redes sociales también coméntenme, díganme. Yo estoy abierta a comentarles, a pasarles el tip y todo, porque aquí lo que queremos es que la autoterapia hecha podcast sea para todos. Y pues bueno, ya saben, mi cajita de comentarios y sugerencias y preguntas está abierto y son bienvenidos en este subpodcast. Y antes de despedirnos, quiero invitarlos a que nuevamente me sigan en todas mis redes sociales para poder seguir obteniendo contenido basado en la autoterapia hecha podcast y de consejitos de salud mental de una millennial como yo, que va a terapia y que comparte lo que ve en terapia con todos los demás ustedes. También, pues, compartan, sigan, denle follow y pues nos seguiremos viendo en un siguiente episodio. Les mando muchos abrazos llenos de afecto, muchos corazoncitos de agradecimiento y pues nos vemos en la próxima. Bye.